Esta noche tenemos varias historias que tratan sobre el alma en pena de una mujer que ha aterrado a muchos por muchos siglos. Este episodio se va a tratar sobre ella, sobre La Llorona. Buenas noches, audiencia, sean bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Buenas noches, Santiago. Mi nombre es Daniela Ortega y te escribo porque desde hace tiempo escucho tus historias antes de dormir. Muchas veces pensé en contarles lo que le pasó a mi familia, pero nunca me animé, hasta ahora. Lo que voy a contarles no me pasó a mí, sino a mi mamá, cuando apenas tenía 15 años. Ella ya se había juntado con mi papá, que en ese tiempo tenía 17. Eran prácticamente unos niños empezando su vida. Pero en esos años, en los pueblos, era más común que la gente se juntara muy joven. Mi abuelo, el papá de mi papá, quería ayudarlos para que empezaran su vida juntos. Por eso les regaló un pedazo de tierra que tenían en Pacula, Hidalgo. Cuando llegaron a ese terreno no había absolutamente nada, no había construido. Era puro suelo de tierra, algunas hierbas altas y un camino de terracería que apenas pasaba por ahí. No estaban solos. Habían vecinos, pero eran muy pocos, y estaban separados entre sí. El vecino más cercano estaba como a 5 lotes. Con el paso de los días, con la ayuda de mi abuelo y de otros familiares, levantaron una pequeña casita de tabique, con techo de lámina de cartón. Obvio no era una casa grande. Tenía lo indispensable, un cuarto, una pequeña cocinita improvisada, y un espacio afuera donde pusieron el lavadero de cemento. El patio estaba completamente abierto. No había barda, no había portón, nada. Solo el terreno y la calle de tierra que pasaba enfrente. Por las noches ese lugar se volvía muy oscuro y muy silencioso. Mi papá trabajaba con su suegro, es decir, con mi abuelo. Había ocasiones en que se iba a trabajar lejos y podían tardar hasta 2 semanas sin regresar a casa. Así que muchas veces mi mamá se quedaba sola. A pesar de su edad, ella se dedicaba completamente a la casa. Cocinaba, limpiaba, acarreaba agua y lavaba ropa. Una noche, o más bien una madrugada, ocurrió algo que hasta el día de hoy seguimos recordando. Mi papá se había ido unos días antes a trabajar con mi abuelo, y mi mamá tenía mucha ropa acumulada para lavar. Por eso decidió levantarse temprano, muy temprano. Eran aproximadamente las 3:30 de la madrugada. En esos lugares la gente acostumbraba a aprovechar las primeras horas del día para hacer ese tipo de cosas, porque llegaba más agua. Mi mamá se levantó en silencio, se puso un suéter y salió al patio. El aire estaba completamente frío y todo estaba completamente oscuro, excepto por un foco que colgaba del techo del lavadero. Ese foco era la única luz que iluminaba el patio. Ella comenzó a acarrear cubetas de agua desde un tambo grande hasta el lavadero. El sonido del agua y el roce de las láminas era lo único que se escuchaba. El resto era silencio. Después de varias cubetas, mi mamá comenzó a lavar ropa. Tallaba las camisas y los pantalones contra la piedra del lavadero. Todo parecía completamente normal. Hasta que pronto empezó a escuchar algo. Al principio pensó que era algún perro o algún gato, pero después se dio cuenta de que no era eso. Era un llanto, el llanto de una mujer. Un lamento largo, arrastrado, extraño. Cuando lo escuchó, mi mamá levantó la cabeza y miró hacia la calle de tierra. Pensó que tal vez alguna mujer había tenido un problema, o que alguien estaba pidiendo ayuda. Pero aquel llanto tenía algo que no sonaba normal. Era demasiado largo, demasiado triste. Tenía una melancolía que helaba la sangre. Mi mamá se quedó quieta, escuchando. Pero entonces se escuchó el segundo lamento. Esta vez fue más fuerte, y lo peor de todo es que se escuchó mucho más cerca. Ese segundo alarido hizo que mi mamá sintiera un escalofrío recorrerle por todo el cuerpo. Ya no parecía una mujer común llorando. Parecía algo más. Algo que no pertenecía a este mundo.
Sin pensarlo 2 veces, dejó la ropa en el lavadero y corrió hacia el cuarto para esconderse. Entró rápido y cerró la puerta. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Pero entonces ocurrió algo aún peor. El tercer lamento comenzó a escucharse, pero justo en el momento en que ese llanto empezó, la luz se fue. El foco del patio y de la casa se apagó de golpe. Todo quedó completamente oscuro. Mi mamá se quedó en el cuarto con las manos temblando, escuchando ese alarido interminable en la oscuridad. Dice que ese sonido era tan triste y tan profundo que parecía atravesarle el pecho. Fue en ese momento cuando recordó algo que su abuelo siempre le había dicho. Él le había enseñado que a la llorona se le podía ahuyentar, pero había que hacerlo con valor. Decía que había que clavar 4 cuchillos en la tierra formando una cruz, y después salir con un machete y enfrentarla con palabras. Mi mamá estaba aterrada, pero también sabía que si se quedaba encerrada escuchando ese llanto tan cerca, iba a enloquecer. Así que reuniendo todo el valor que pudo, se levantó. Fue a la cocina donde guardaba los cuchillos, tomó 4. Después se agachó y sacó un machete que mi papá guardaba debajo de la cama. Salió nuevamente al patio. Todo estaba oscuro. El único sonido era ese llanto. Mi mamá se arrodilló y clavó los 4 cuchillos en la tierra formando una cruz. La tierra estaba húmeda y los cuchillos entraron con facilidad. Justo en ese momento, se escuchó el cuarto alarido, más cerca que nunca. Tan cerca que parecía que la mujer estaba en el mismo patio, pero no se veía nada. Aún así el ambiente cambió. El aire se sentía pesado, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa. Mi mamá comenzó a golpear el machete contra la pared. El sonido del metal retumbaba en el patio. Mientras hacía eso, comenzó a gritarle a la oscuridad. Le gritara que se fuera, que no era bienvenida a esa casa, que la dejara en paz. Pero entonces ocurrió algo que la dejó aún más aterrada. Si ya tenía miedo, esto era peor. El llanto comenzó a moverse. Primero se escuchaba frente a la casa y luego atrás, después a un lado y luego del otro lado. Era como si algo estuviera rodeando lentamente la casa. Mi mamá estaba muerta del miedo, como se podrán imaginar, pero seguía gritando y agitando el machete en el aire. El llanto seguía dando vueltas y vueltas alrededor de la casa. Parecía que ese espectro la estaba cazando, que estaba probando su miedo. Y de repente, sin ninguna explicación, el sonido cambió. Pasó de escucharse extremadamente cerca a escucharse lejísimos, como si en un solo instante se hubiera alejado varios kilómetros. En ese mismo momento la luz regresó. El foco del lavadero volvió a encenderse. Todo el patio se iluminó nuevamente. Era como si aquella presencia solo hubiera tomado la luz prestada por un momento. Mi mamá se quedó ahí, temblando, con el machete todavía en la mano. Fue entonces cuando escuchó pasos en la calle de tierra. Uno de los vecinos venía corriendo hacia la casa. Llegó hasta el patio y le dijo muy alterado: «Vecina, vecina, ¿cómo se encuentra?». Mi mamá le dijo que estaba bien, pero en realidad estaba pálida, con la boca seca y las manos temblando. El vecino también estaba asustado. Se veía nervioso. Y de pronto le soltó algo que a mi mamá la dejó sin palabras. El vecino le contó que él también había escuchado esos llantos, que lo despertaron. Al principio se asomó por la ventana, pero no vio nada. Pensó que tal vez era alguien llorando en la calle, pero después de varios alaridos el sonido se escuchó muy cerca, así que volvió a asomarse. Y fue entonces cuando la vio. El vecino dijo que miró hacia el patio de la casa de mi mamá. La vio gritando, agitando el machete en el aire, pero aunque estaba oscuro, medio se veía que no estaba sola. Cerca de ella, cerca de mi mamá, había una mujer vestida completamente de blanco. Decía que esa mujer aparecía a veces muy cerca de mi mamá,
luego lejos, luego a un lado de la casa. Era como si se estuviera moviendo sin caminar. A veces parecía desaparecer y luego aparecía otra vez. Pero el llanto seguía ahí, fuerte, triste, desgarrador. El vecino dijo que él no pudo salir por miedo. Estaba paralizado mirando por la ventana. Solo pudo observar todo lo que pasaba. Hasta que de repente esa mujer dejó de aparecer. Y el llanto comenzó a escucharse cada vez más lejos. Fue entonces cuando él salió corriendo para ver si mi mamá estaba bien. Pero hay algo que siempre nos ha dejado pensando. ¿Por qué mientras el vecino decía que la vio claramente, mi mamá asegura que nunca vio a nadie? Solo se escuchaba el llanto. Solo sintió que algo estaba con ella, pero nunca pudo verla. Esta fue la historia que mi mamá vivió cuando tenía 15 años. Buenas noches, Santiago. ¿Alguna vez han visto a La Llorona? Yo sé, y les voy a contar cómo. Yo siempre he sido una persona muy curiosa con lo paranormal. Desde adolescente me gustaban los programas de misterio, los libros de leyendas y escuchar historias de espantos que contaban los adultos. Nunca pensé en verdad que algún día yo misma tendría algo que contar. Hace algunos años mi esposo y yo nos fuimos a vivir a Tepoztlán. Para quienes no lo conozcan, es un pueblito muy bonito de México, pero también tiene algo especial. Está rodeado en gran parte por montañas y bosque. Hay muchas casas que están prácticamente pegadas a zonas llenas de árboles y senderos donde por la noche casi no pasa nadie. Nosotros rentamos una casa que estaba justo al borde de una zona montañosa. Atrás de la casa comenzaba el bosque, literalmente. Desde la ventana del cuarto se podía ver árboles altos y una pendiente cubierta de vegetación. Durante el día el lugar era hermoso. Se escuchaban los pájaros, el viento movía las hojas. A veces se veía pasar gente caminando por los senderos. Pero por la noche todo era muy diferente. El bosque se volvía muy oscuro y muy silencioso, pero no dejaba de ser hermoso. Al principio a mí me daba algo de miedo, pero con el tiempo nos acostumbramos. Mi esposo trabajaba durante el día y yo me dedicaba a algunas cosas en la casa. A veces cocinaba, a veces limpiaba. En las tardes me gustaba sentarme en el patio a tomar café mientras veía las montañas. Así pasaron varios meses, hasta que una noche escuché algo. Era un sonido extraño, un lamento. La primera vez que lo escuché pensé que tal vez era alguna mujer en el bosque que necesitaba ayuda. El sonido venía desde los árboles. Quizá alguien le estaba haciendo algo. Era un llanto largo, muy triste. Me quedé escuchando hasta que desapareció. Al día siguiente comenté lo que había escuchado con algunos vecinos. Ellos me miraron con una expresión que nunca voy a olvidar. Uno de ellos me dijo algo muy claro. Ese no era el llanto de una persona. Ese era el llanto de ella. Yo le pregunté que a qué se refería. A La Llorona. Los vecinos comenzaron a contarme algo que todos ahí sabían. Decían que a veces se escuchaba llorar en el bosque, que ese llanto era distinto al de una persona. Decían que daba miedo, pero no un miedo normal. Era un miedo extraño. También decía algo particular, que su llanto era demasiado largo, que ninguna persona viva podría llorar así sin quedarse sin aire. Después de esa conversación comencé a poner atención y era verdad. Con el paso de los meses volví a escuchar ese llanto varias veces. Siempre venía desde el bosque, siempre era largo y siempre producía una sensación muy extraña, como si el cuerpo supiera que algo no estaba bien. Pero en lugar de alejarme de eso, comencé a sentir curiosidad. Una curiosidad muy tonta, lo sé. Quería saber cómo era, quería verla.
Mi esposo me decía que estaba loca, que no intentara eso, que era mejor no buscar cosas que uno no entiende. Pero yo seguía con esa idea, era terca. Varias veces escuché el llanto y corrí a la ventana que daba al bosque. Miraba entre los árboles, pero nunca se veía nada, solo la oscuridad y el sonido. Hasta que una madrugada ocurrió algo distinto. Eran como las 2 de la mañana. Yo estaba despierta. Estaba viendo videos en el celular sobre unas manualidades que quería intentar. Mi esposo ya estaba bien dormido. La casa estaba completamente en silencio. De pronto escuché algo. Un sonido que ya conocía muy bien. El llanto de la Llorona. Pero esta vez se escuchaba mucho más cerca que cualquier otra vez. Sentí enseguida cómo el miedo me paralizó. Por un momento pensé en no levantarme, porque el llanto se escuchaba realmente cerca del bosque que estaba detrás de la casa. Pero la curiosidad volvió a ganarme. Me levanté de la cama, mi esposo abrió los ojos y me preguntó que qué hacía. Cuando le dije que iba a ver, me dijo que no lo hiciera, que mejor me quedara ahí. Pero no pude detenerme. Caminé lentamente hacia la ventana. Tomé la cortina y la abrí solo un poco, lo suficiente para mirar entre los árboles. El llanto seguía escuchándose. Movía la mirada buscando entre los árboles, pero como siempre, no se veía nada. Hasta que pronto noté algo extraño. Entre los árboles había algo. Una especie de humo blanco. Y ese humo tenía forma. Una forma que parecía un vestido largo. Ese humo blanco se movía lentamente entre los árboles atravesándolo. Flotaba, pasaba sobre los troncos, pero lo extraño era que no se dispersaba. Aunque también había aire, esa figura seguía ahí. Fue en ese momento cuando lo entendí. Era ella, la Llorona. La estaba viendo. La famosa leyenda mexicana que tantas veces había escuchado estaba frente a mis ojos. Me quedé completamente hipnotizada. No podía apartar la mirada. La seguía con los ojos mientras flotaba entre los árboles. De pronto lanzó otro lamento. Un lamento tan profundo que sentí como el cuerpo se me estremecía. Quise gritar, quise decirle a mi esposo que estaba ahí, pero no podía, solo podía balbucear. Mi esposo escuchó mis sonidos. Se levantó rápido y vino hacia la ventana. Cuando me vio, dice que me veía pálida, blanca, y que mi cuerpo estaba extremadamente frío. Me jaló hacia atrás, alejándome de la ventana. En ese momento sentí como el color regresaba a mi cuerpo. Fue algo muy extraño. En cuestión de segundos volví a sentirme normal. Pero estoy segura de algo. Creo que eso fue algo que ella provocó en mí. Después de eso regresé a mi cama, me dormí. Extrañamente me sentía feliz pero también aterrada. Mientras me quedaba dormida, seguía escuchando a lo lejos el llanto de esa mujer. Hasta que finalmente desapareció. Pero la historia no termina aquí. A la mañana siguiente desperté completamente empapada en sudor. Mi cuerpo ardía, tenía una fiebre tremenda. Pasé casi todo el día en la cama. Con medicamentos logré sentirme mejor hasta la noche. Desde ese día comprendí algo. Las cosas paranormales, esas entidades, pueden afectarte más de lo que crees. No solo asustan, también pueden enfermarte. Audiencia, ¿ustedes tendrían ese valor de ver a la Llorona? ¿Se asomarían a verla? Comenta aquí abajo tu respuesta. Ahora pasemos con otra historia. Esta historia que van a oír tiene algo en común con la que acaba de pasar, pero mejor escúchenla ustedes mismos. Continuemos. Buenas noches, Santiago. Hay algo que quisiera compartir con usted y con la audiencia.
La historia que voy a contar no me ocurrió a mí, ni tampoco a alguien de mi familia. Le pasó a un vecino que vivía cerca de donde crecí. Por respeto a él y a su familia, prefiero no decir el lugar exacto ni el verdadero nombre, porque todavía vive. Así que para este relato lo llamaré Álvaro. Hoy en día Álvaro sigue vivo, pero es sordomudo. Y según cuenta su familia, que todo comenzó una noche de septiembre de 1971. En ese tiempo Álvaro era apenas un niño de 11 años. Su familia vivía en un pequeño rancho cerca de un lago grande que conectaba con un arroyo que cruzaba varias tierras de cultivo. El lugar era tranquilo. Álvaro era un niño muy inquieto, como la mayoría de esa edad. Le encantaba explorar, trepar árboles, correr en el campo y sobre todo pasar tiempo cerca del lago. Sus papás trabajaban mucho. Se dedicaban a varias cosas dentro del rancho. Vendían leche en el pueblo, cultivaban verduras y también criaban ganado. Por eso la mayoría del tiempo estaban ocupados. Y aunque querían mucho a su hijo, no podían estar vigilándolo todo el día. Así que Álvaro tenía bastante libertad. Pero no era un mal muchacho. No se metía en problemas, iba muy bien en la escuela. Sus únicos pasatiempos era ir al lago con sus amigos. Ahí pescaban, jugaban, hacían fogatas o simplemente se sentaban a platicar. Con el tiempo comenzaron a hacer algo que para ellos era toda una aventura: acampar cerca del lago. Cada vez que podían levantar una tienda de campaña, pasaban ahí algunas horas. Para ellos era emocionante sentirse lejos de casa, aunque no estaba tan lejos. Era como si fueran exploradores. Una noche de septiembre del 71, Álvaro decidió ir a acampar junto con 3 amigos. Era algo que ya habían hecho antes, pero esta vez se iban a quedar toda la noche. Llevaron una tienda grande de acampar que uno de ellos había conseguido. La colocaron cerca del lago, en un pequeño espacio donde el pasto era más bajo. Después juntaron algunas ramas, algunos troncos y encendieron una fogata frente a la tienda. La fogata servía para 2 cosas: para calentar el lugar y para que la oscuridad no se sintiera tan pesada. Esa noche querían pasarla completa ahí. Habían llevado algo de comida y estaban muy emocionados. Pero mientras la noche avanzaba, comenzó a llover. No era una lluvia fuerte, era más bien una llovizna constante. Pero para ellos no les preocupó. La tienda estaba bien colocada, y el sonido de la lluvia cayendo sobre el lago incluso les parecía relajante. La fogata seguía encendida. El ambiente era tranquilo, tan tranquilo que los 3 terminaron quedándose dormidos. No supieron cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora, tal vez varias, hasta que uno de los muchachos despertó de golpe. Se levantó dentro de la tienda y comenzó a mover a Álvaro con ambas manos. «Álvaro, hey, Álvaro, despierta». Álvaro abrió los ojos confundido. El amigo tenía una expresión extraña, parecía nervioso. «Escucha, hay una mujer llorando afuera», le dijo en voz baja. También despertó a los otros muchachos. Los 3 se quedaron en silencio. Dentro de la tienda todo estaba medio oscuro. La única luz que entraba era un resplandor naranja de la fogata que ardía aún afuera. Se quedaron escuchando, pero no se oía nada. Solo el sonido suave de la lluvia cayendo sobre el lago. Álvaro y los demás amigos, medio molestos, pensaron que tal vez su amigo había tenido una pesadilla. Pero el muchacho insistía en que había escuchado un llanto. Pero los otros no le creyeron. Pensaron que tal vez había sido un sueño, así que volvieron a acomodarse para intentar dormir otra vez. Pero justo cuando estaban a punto de cerrar los ojos, la escucharon. Un llanto largo, quebrado, profundo. Venía desde el lago. Los 3 se quedaron completamente quietos. El sonido volvió a escucharse inundando toda la zona, más claro esta vez. Era el llanto de una mujer. Ese llanto tenía algo extraño.
algo que hacía que la piel se erizara. Con mucho miedo y con mucho cuidado, uno de ellos abrió lentamente el cierre de la tienda. Los 4 miraron hacia el lago, y a lo lejos, justo en medio del agua, había una silueta femenina. Una mujer con un vestido largo, un vestido que se extendía sobre el agua, como si estuviera flotando. Desde la distancia parecía un vestido de novia blanco. Los 3 se quedaron congelados mirándola. Nadie decía nada. El silencio era absoluto. Cuando volvieron a escuchar el llanto, el grito de esa mujer, uno de ellos no pudo contener el miedo y comenzó a gritar. En ese momento los otros 2 también gritaron. La tienda de campaña se llenó de gritos de terror. Pero dicen que quizá eso fue que la atrajo, porque de repente los gritos fueron interrumpidos por un alarido desgarrador, pero esta vez no venían del lago. Venían justo afuera de la tienda. Los 3 niños se quedaron paralizados, pero el miedo fue más fuerte que todo. Uno de ellos abrió completamente la tienda y salió corriendo. El segundo lo siguió y detrás de ellos salió Álvaro. Los 3 comenzaron a correr por el camino de tierra hacia el rancho. El rancho quedaba a unos 5 minutos de distancia. Pero mientras corrían, ese llanto parecía seguirlos. A veces se escuchaba lejos, a veces se escuchaba muy cerca, a veces al frente de ellos. Álvaro no podía correr tan rápido. Se tropezaba, se caía, se levantaba y volvía a correr. Mientras tanto, sus 2 amigos comenzaron a alejarse cada vez más de él. Y el llanto cada vez parecía estar más cerca de él. Álvaro intentó seguir corriendo, pero llegó un momento en que ya no pudo más. Sus amigos siguieron corriendo. Llegaron al rancho gritando, llorando. Los papás de Álvaro salieron junto con algunos trabajadores que vivían ahí. Los amigos de Álvaro les dijeron la verdad. Les contaron que no estaban en casa haciendo una pijamada, que habían ido a acampar al lago y que Álvaro se había quedado atrás, que tal vez esa mujer lo había atrapado. Los papás de Álvaro no lo pensaron 2 veces. Salieron corriendo hacia el lago junto con varios hombres del rancho. Llevaban lámparas, algunos llevaban machetes. Cuando llegaron, lo encontraron. Álvaro estaba tirado justo a un lado de la orilla del lago, inmóvil. Intentaron despertarlo, pero no respondía. Su cuerpo estaba frío, helado, muy pálido y mojado. Parecía que no estaba vivo. Parecía que lo hubieran sumergido y después lo hubieran sacado. Al revisar el pulso de Álvaro, él estaba vivo aún. Lo llevaron rápidamente al rancho y mandaron a llamar a uno de los doctores más conocidos del lugar. Álvaro despertó varias horas después. Despertó muy alterado, gritando. Sus papás intentaron calmarlo. Le preguntaban cómo se sentía, pero hablar le costaba mucho. Tartamudeaba, respiraba rápido y apenas podía pronunciar las palabras. Lo único que logró decir fue algo que dejó a todos en silencio. Dijo que había visto a la Llorona de cerca. Dijo que parecía una mujer blanca, seca, como una momia, que se había acercado a él y después lo había llevado hacia el lago. Pero no recordaba nada más. Con los días Álvaro no mejoró. La tartamudez seguía ahí. Cada vez hablaba menos, hasta que un día dejó de hablar completamente. Justo después comenzaron los problemas con el oído. Primero escuchaba poco y luego casi nada, y con el tiempo quedó completamente sordo. Los doctores nunca pudieron explicar exactamente qué le había pasado, pero los viejitos de la comunidad siempre dijeron lo mismo. Dijeron que la Llorona lo había tocado, que le había quitado una parte del alma, y que por eso quedó así. Quién sabe qué fue lo que realmente ocurrió esa noche, pero desde que Álvaro vio aquello, nunca volvió a ser el mismo.
Esto fue todo, Santiago. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, audiencia. Mi nombre es Diego. Tengo 17 años y les escribo desde Guadalajara. Me animé a mandarles este relato porque desde hace tiempo escucho sus historias antes de dormir y siempre me quedo pensando en algo que me pasó cuando era niño. Esto ocurrió cuando yo tenía 12 años. En ese entonces vivía con mis papás y mis hermanos en una casa que rentábamos. En esa casa en particular tenía el baño en el patio. A mí no me gustaba tanto porque no me gustaba salir de noche. La verdad nunca me había pasado nada, pero a mí me daba miedo. Esa noche era una noche normal. Mis papás ya estaban dormidos, mis hermanos también. Pero yo seguía despierto porque estaba viendo un programa en la televisión. Recuerdo que era de madrugada. El programa ya estaba terminando y la casa estaba completamente en silencio. Solo se escuchaba el ruido de la televisión y de vez en cuando el sonido de algún carro que pasaba. Después de un rato me dieron ganas de ir al baño. Miré la hora del reloj y era la 1 de la mañana. Me levanté del sillón y caminé hacia la puerta que daba al patio. Cuando abrí la puerta sentí el aire frío en mi cuerpo. El patio estaba oscuro, apenas iluminado por una pequeña luz que venía de una casa vecina. Yo siempre he tenido muchos gatos. En ese tiempo tenía 4 gatos que prácticamente vivían conmigo. Ellos dormían durante el día, pero en la madrugada siempre estaban activos. Y cada vez que yo me levantaba a esa hora, ellos me seguían al patio, como si me estuvieran acompañando. Esa noche no fue diferente. En cuanto abrí la puerta, los 4 gatos aparecieron. Caminaban alrededor de mis piernas mientras yo iba hacia el baño. Llegué, entré y cerré la puerta. Mientras hacía del baño, todo estaba tranquilo. Pero de repente escuché algo. Todos los perros de la calle comenzaron a aullar y a ladrar. Pero le ladraban a alguien, pues se escuchaba un lamento entre tanto aullido de perro. Un lamento largo, un llanto de una mujer. Venía desde la calle. Y en cuanto ese lamento comenzaba otra vez, los perros de la colonia empezaban a ladrar. Pero no era un ladrido normal. Era como si todos tuvieran miedo. Algunos ladraban, otros aullaban. El sonido comenzó a sentirse muy extraño. Ese llanto volvió a escucharse por tercera vez, más largo y más fuerte. Yo sentí como la piel se me puso de gallina. Terminé rápido y salí del baño. Mis 4 gatos estaban afuera esperándome. Pero cuando salí noté algo raro. Ellos ya no estaban tranquilos. Estaban tensos. Sus colas estaban levantadas y su pelo completamente erizado. Fue en ese momento cuando el lamento volvió a escucharse. Esta vez cerca de la casa. Miré hacia la puerta que daba a la calle. La puerta tenía una pequeña rendija que podría verse hacia la calle. Quise asomarme. Pensé que tal vez era una persona que necesitaba ayuda, una persona que vivía en la calle. Pero cuando di un paso hacia la puerta, mis gatos reaccionaron. Los 4 se pusieron frente a mí, como si quisieran bloquearme el paso. Se erizaron completamente, sus espaldas se arquearon y comenzaron a maullar muy feo. Era un sonido agresivo y me decían a mí. Intenté avanzar otra vez, pero cada vez que daba un paso ellos se movían también y se ponían más alterados. Uno de ellos incluso lanzó un pequeño bufido hacia la puerta. En ese momento me quedé quieto. Sentí algo muy extraño. Era como si ellos estuvieran tratando de decirme algo, como si no quisieran que yo mirara afuera. El lamento volvió a escucharse más cerca, mucho más cerca. En ese momento entendí algo. Las historias que había escuchado desde niño comenzaron a venir a mi mente. Las historias que decían que a veces en la madrugada se escucha el llanto de una mujer. Las historias que hablaban sobre la Llorona. Yo ya no quise acercarme. En ese momento entendí el mensaje. Ellos no querían que me asomara.
Y si mis gatos estaban reaccionando así era porque algo no estaba bien. Me eché a correr directo a mi cuarto. Mis gatos también corrieron conmigo. Me metí a la cama y me tapé completamente con las cobijas. Mis gatos se metieron también conmigo a la cama. Los 4 se acomodaron alrededor de mí. Uno a mis pies, otro en mi pecho, y los otros 2 pegados a ambos lados. Cada vez que yo cuento esta historia, siempre digo lo mismo. Mis gatitos me salvaron esa vez de ver a la Llorona. Audiencia, antes de pasar a la última historia, no olviden dejar su like, suscribirse y dime, ¿a qué hora escuchas estas macabras historias de la Llorona? Ahora sí, yo los dejo con este último relato. ¿Están listos, listas? Nos vemos pronto en un nuevo video. Chao. Quisiera compartir una historia que siempre me contó mi abuelita desde que yo era niña. Es algo que le ocurrió cuando ella era adolescente, en un tiempo en el que muchas cosas eran muy distintas a como son ahorita. Mi abuelita siempre decía que en aquellos tiempos el agua potable todavía no estaba bien instalada en las casas, así que muchas familias tenían que ir a traer agua a un pozo comunitario que estaba a las afueras del pueblo. El pozo quedaba al final de un caminito de tierra, un caminito estrecho rodeado de árboles altos y frondosos, que durante el día se veía tranquilo, pero en las madrugadas se volvía oscuro y silencioso. Es por eso que mi bisabuelita y mi abuelita también tenían la costumbre de levantarse muy temprano, alrededor de las 4 de la mañana, para ir por agua antes de que llegara más gente. Decían que así podían llenar sus cubetas tranquilamente y rápido. También regresaban antes de que amaneciera. Esa mañana volvieron a hacer lo mismo. El aire estaba frío. El cielo todavía estaba completamente oscuro y el suelo estaba húmedo por el rocío de la noche. Ambas caminaban por el sendero cargando sus cubetas. Ambas iban platicando de todo, de lo que iban a hacer en el día. Se estaban repartiendo las actividades antes de llegar a la casa. Iban platicando normalmente. Cuando ya estaban cerca del pozo, mi abuelita notó algo. A unos varios metros del pozo había una tina grande de lámina, de esas que antes se usaban para lavar ropa. Y ahí, justo en esa tina, había una mujer. Estaba de espaldas. Aquella mujer estaba inclinada hacia adelante, como si estuviera enjuagando su cabello dentro de la tina llena de agua. Mi abuelita recuerda perfectamente cómo se veía. Vestía un vestido blanco, como una bata larga de las que se usan antes de dormir. Y tenía un cabello negro, larguísimo, completamente lacio. Era tan largo que caía en el suelo y daba varias vueltas. La mujer movía lentamente su cabello dentro del agua de la tina, como si lo estuviera lavando o enjuagando. Mi bisabuelita pensó que tal vez era alguna muchacha del pueblo que también había madrugado para ir por agua. Así que por educación ambas saludaron. «Buenos días, muchachita», le dijo mi bisabuelita. Pero la mujer no respondió, ni siquiera levantó la cabeza. Siguió inclinada sobre la tina con el cabello cayendo dentro del agua. Mi abuelita decía que en ese momento no les pareció tan extraño. Pensó que tal vez no había escuchado el saludo de su mamá, así que ella también la saludó. Pero igual, las ignoró. Ambas pasaron de largo. Habían avanzado unos pasos cuando mi bisabuelita se detuvo un poco. En los pueblos todos se conocen, y que alguien no responda a un saludo era una falta de respeto enorme. Así que decidió voltear para ver quién era aquella muchacha tan grosera. Mi abuelita dice que cuando su mamá volteó hacia la tina, aquella mujer ya no estaba. No estaba caminando, no estaba agachada, no estaba en ningún lado. Simplemente había desaparecido. Mi bisabuelita en ese momento agarró con fuerza el brazo de mi abuelita. Sin decir una palabra, comenzó a correr por el camino de regreso. Mi abuelita recuerda que su mamá corría muy rápido, casi la jalaba mientras avanzaba entre los árboles. Pero justo cuando iban corriendo,
se escuchó el llanto de la Llorona. Un llanto muy fuerte, un sonido que hizo que mi abuelita sintiera un escalofrío enorme. Venía desde el camino detrás de ellas. Mi bisabuelita siguió corriendo sin detenerse. Mientras corrían, el lamento a veces se escuchaba muy lejos y otras veces parecía escucharse pegado a ellas, como si alguien estuviera llorando justo a un lado de ellas. Mi abuelita dice que su mamá volteaba de vez en cuando mientras corrían, pero no se veía nadie. Solo escuchaban ese llanto largo. Siguieron corriendo por el camino hasta llegar al pueblo, y poco a poco el lamento comenzó a escucharse cada vez más lejos, hasta desaparecer entre los árboles. Cuando llegaron a la casa, mi bisabuelita cerró la puerta y se quedó un momento en silencio. Mi abuelita dice que desde ese día su mamá nunca quiso volver al pozo de madrugada. Con los años entendieron lo que probablemente había pasado. Dicen que los pozos, los ríos, lugares donde hay agua, atraen a la Llorona. Esta historia ya tiene años, pero quedó grabado en mi familia.